Bueno, entonces, ahora vamos a empezar con el que es el capítulo 7 del libro de Felder, la tercera edición, si no mal recuerdo, sí, que todo el mundo no ha cambiado mucho, ¿eh? Es el capítulo 7, es energía y balances de energía. Entonces, aquí vamos, les voy a leer así como viene, que es muy importante esto de los balances de energía, porque aquí a diferencia de los balances de masa, que nada más es pura materia, aquí vamos a saber si, por ejemplo, una reacción química desprende o absorbe energía. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos que se los voy a leer tal cual. Dice, los siguientes son problemas que por lo general se resuelven por balances de energía. ¿Qué potencia, energía sobre tiempo? Aquí, por ejemplo, esta. Uno, potencia. Y esto nada más es recordando, potencia, por ejemplo, en esto no sé si lo llegaron a ver, significa que tiene unidades de, entonces la potencia tiene unidades de watt en el sistema internacional. Entonces, esto es Joule sobre segundo, ¿sí? Joule sobre segundo. Además de que un Joule, aquí nada más aprovechando un poco las unidades, un Joule es igual a un newton por metro, que esto viene de la expresión del trabajo, ¿verdad? Trabajo es igual a la fuerza por distancia, ahora voy a poner aquí, por ejemplo, por X, ¿sí? Este es el trabajo, esta es la fuerza, y esta es la distancia. Déjenme ver, distancia, ¿sí? Bueno, entonces, potencia. Entonces, aquí, ¿qué potencia se requiere para bombear 1200 metros cúbicos? Ese es el punto uno. O sea, potencia para bombear 1250 metros cúbicos por hora. ¿Sale? Entonces, de agua de un tanque de almacenamiento a una unidad de proceso. La respuesta determina el tamaño de requerido de la bomba. Entonces, aquí, esta es la potencia de la bomba. Eh, por ejemplo, los caballos de fuerza, ¿no? Sí, los caballos o sea, potencia de la bomba. Entonces no va a ser lo mismo, además, este flujo volumétrico, y aquí también es importante, ¿no? Con base en las unidades, en esas unidades, podemos decir que pues se trata de un flujo volumétrico. Entonces, aquí nada más recordando que el flujo volumétrico, ¿cómo se define? Por lo regular, si no me recuerdo, también el Feller lo maneja así, que es igual a la velocidad por el área. Entonces, esta es la velocidad, este es el flujo volumétrico, esta es la velocidad lineal, velocidad lineal, este es el área de sección transversal, de sección transversal. ¿Sí? Ahora, el flujo másico es igual a ρ por el flujo volumétrico, que esto también puede ser como ρ por la velocidad por el área, ¿sí? Entonces esto es el flujo másico. Entonces hay nada más que no se alcanza a ver bien el signo de igualdad, pero tiene unidades, por ejemplo, en el sistema internacional de kilogramos sobre segundo, ¿sale? Entonces, aquí es lo que nos dice. Y aquí también otra cosa importante es, no va a ser la misma potencia de una bomba, por ejemplo, en un edificio de 3 o de 5 pisos, por ejemplo, yo vivo en un edificio de 5 pisos, a una potencia de una bomba que
para subir agua a un edificio de 25 pisos. Necesitan una mayor potencia, ¿sale? Entonces, eso es importante. Y ahí se tiene que hacer un balance de energía, ¿sí? Está como les decía, en la parte de la termodinámica para gases, pues nada más la primera ley de la termodinámica, no consideramos el término de energía cinética, energía potencial, pero aquí sí, o también como en la parte de los balances de energía en transferencia de momento, ahí también involucramos la parte de todos los términos, ¿sí? Todos los términos de la ecuación de la ecuación de energía, de la primera ley de la termodinámica. Dos, ¿cuánta energía se requiere para transformar 2000, es el punto 2, 2000 kilogramos de agua a 30 grados centígrados en vapor a 180 grados a 180 grados centígrados? Esta es la pregunta, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, esto lo voy a poner acá, pues es de la cantidad de energía. Nosotros en la parte de la termodinámica, y aquí el igual, y lo voy a poner aquí, ¿no? Como un ejemplo, aquí está esto, que tuviéramos los 2000 kilogramos de agua, eh, lo voy a poner así, en la parte termodinámica, porque eso luego también como que no les queda claro. Digo, aquí esto ya lo hice medio grande, debe ser el mismo recipiente, entonces ahí está. Entonces aquí tenemos eh, la presión, por ejemplo, presión es constante. Si no nos la dan, luego lo podemos aproximar a una atmósfera. Por ejemplo, en este caso, aquí tuviéramos, lo voy a poner acá arriba, aquí 30 grados centígrados y vapor. Bueno, aquí va a ser, por ejemplo, un sistema cerrado. Lo voy a poner así, un sistema cerrado. Este es agua líquida, este es líquido y este es vapor a 180 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Déjenme, les voy a cambiar el color amarillo. Aquí, miren. Aquí o rojo, ¿no? Aquí está, miren. La lumbre. Bueno, más bien esta no es aquí. Este es más bien acá, ¿no? Acá, perdón. Lo voy a borrar esto. Bueno, ahí no se le alcanza a borrar eso. Entonces, esto. Aquí está, por ejemplo, lo voy a hacer así. Ahí está, se le va a agregar energía. Se agrega energía. Sí, ¿mediante qué? Pues puede ser mediante combustión de un gas o una resistencia eléctrica, cuestiones de ese tipo, ¿no? Para pasar de 30 a 180 grados centígrados. Lo que sí hay que considerar aquí en la parte termodinámica, no se involucra al tiempo. ¿Cuánto tardemos en llegar de aquí a acá? Pues no nos interesa. La parte termodinámicamente hablando, solamente nos interesa la parte del estado inicial. Aquí va a ser el inicio. Ok, se inicia y el final. ¿Sí? Bueno, entonces es una cosa importante esa. Entonces, vamos para acá arriba. Dos, una mezcla de el punto 3. Le digo que esto es importante para ver, ¿no? Saber dónde lo vamos a aplicar esto, algunos ejemplos. Si es una mezcla de hidrocarburos, se destila y produce un líquido y una corriente de vapor, cada uno con velocidad de flujo y composición calculables o conocidas. El aporte de energía a la columna de destilación proviene de la condensación de un vapor saturado a una presión de 15 bar. ¿A qué velocidad debe suministrarse el vapor para procesar 2000 moles de la mezcla de alimentación? Pues es un balance. Entonces, aquí
vapor, ¿no? Este es el punto 3. Vapor, su velocidad. A ver, esta es para utilizar 2000 mol por hora. Entonces, de la mezcla de alimentación. Entonces, esa es una, donde también se aplican los balances de energía. Otra, una reacción química del tipo que da B, A que da B, muy exotérmica, se lleva a cabo en un reactor continuo. Reactor continuo. Si se desea, y esto también ya lo tenemos que saber, ¿no? Por ejemplo, en un reactor continuo, pues, ok, déjenme ver. Un reactor continuo puede ser esto. Aquí tenemos esto. Puede ser catalítico, también puede ser biológico, puede ser en fase gas o en fase líquida, o al revés, ¿no? Así más bien dicho. Sí, ese es un reactor inconindo, en continuo. Esto también pues ya lo sabemos desde balance de materia, ¿no? O le voy a poner aquí dispositivo por lotes o por lotes. Puede ser como el caso de arriba, o un reactor, ¿no? Ahí está. Entonces aquí se va a tener la mezcla. Ahí está, ¿no? Es un dispositivo por lotes que puede ser una vía express, ¿no? Este también un ejemplo práctico es el boiler, ¿no? De nuestras casas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se desea lograr una conversión del 75%, que es 0,75, ¿sí? ¿A qué velocidades se debe transferir la energía desde el reactor para mantener su contenido a temperatura constante? T constante. Aquí, si la presión es constante, se le llama un proceso Isobárico. isobárico, exactamente, isobárico, que de todos modos vamos a ver más adelante. Ahí lo ve este Felder. Aquí es proceso isotérmico. ¿Cuál es el otro también proceso? Proceso isocórico. ¿Qué pasa en el proceso isocórico? ¿Qué implica? Pues que Volumen constante. exactamente, volumen es constante, ¿verdad? Bueno, entonces, y el otro sería el proceso adiabático. Al igual lo voy a poner acá para ver más o menos los procesos. Proceso adiabático. Esto también lo ven en termo, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues que el calor, bueno, aquí me pasó esto, que el calor es igual a cero. Aquí es el calor, ¿no? No hay transferencia de energía. ¿Sale? Bueno, entonces ahí es 5, el punto 5. El punto 5 es, voy a poner aquí, dice, ¿cuánto carbón debe quemarse cada día para producir energía? Aquí esto es carbón. Aunque de todos modos el carbón ya no se utiliza porque se produce el CO2. Y el CO2 es gas de efecto, bueno, efecto invernadero, ¿no? Invernadero, que afecta, ¿no? Ayuda al cambio climático y todas esas cuestiones de este tipo. Pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos ya disminuyó, no, había aumentado, pero ahorita va a disminuir, ¿no? El consumo del CO2, perdón, del carbón por la parte de la formación del CO2. Dice, ¿cuánto carbón debe quemarse cada día para producir suficiente energía y generar el vapor que mueve las turbinas para producir suficiente electricidad para cubrir los requerimientos diarios de energía de una ciudad de 500,000 personas? O sea, son muchísimas personas, o sea, son muchísimas la cantidad de energía, ¿no? Entonces,
Hay que ver eso. Entonces también es donde se aplica 6. Un proceso químico consta de 4 reactores, 25 bombas, que luego esto ya luego lo vemos como una caja negra, así. Este sería un proceso, ¿no? Donde nada más luego vemos la entrada, o puede haber 2 o 3 salidas, donde aquí puede haber 4 reactores, 25 bombas y varios compresores, columnas de destilación, tanques de mezclado, evaporadores, presas de filtrado y otras unidades para manejo y separación de materiales. Cada unidad individual requiere o libera energía, ¿sí? Inciso A, ¿cómo puede diseñarse la operación del proceso para minimizar el requerimiento energético total? Por ejemplo, es posible transferir la energía liberada por unidad de proceso emisora de energía a otra unidad que absorbe energía. Ese luego se reutiliza la energía, ¿no? Porque aquí en esto está como en los autos. Los autos son, bueno, antes eran muy deficientes, ¿no? O la eficiencia era muy baja. ¿Por qué lo vemos eso? Pues, por ejemplo, en el calentamiento del cofre de los coches, eh, ahí se pierde energía, ¿sí? Y esa energía va hacia los alrededores y hay una pérdida de energía, ¿no? Entonces ya por eso los autos ahorita pues ya son más eficientes, ¿sí? Ahora, sobre cuál es el requerimiento energético total del proceso de su diseño final y cuánto costará suministrar esta energía. La respuesta podría determinar si el proceso es costeable o no. Entonces todo esto, todo lo que tenemos aquí, lo vemos por cuestiones que económicas. Por ejemplo, luego hay veces que se ve en la ingeniería de procesos, ¿no? Sí, a ver, déjenme ver. Entonces les decía, para una reacción, el equilibrio químico nos sirve para saber la dirección de una reacción, pero ya para la parte de ingeniería de procesos, que lo vemos como una caja negra, así como esto, y aquí vienen muchos procesos intermedios o dentro, eh, nos va a servir para saber en la cuestión de costos, ¿sí? Bueno, entonces aquí lo va a pasar para acá. Lo voy a poner así. Ahí está. Continuando con... A ver, espérame un momentito. Entonces, ahora vamos a ver las leyes de la termodinámica. Déjenme ver. De la termodinámica. Y al igual se las va a poner aquí. ¿Cuántas leyes hay? 4. La 1. La ley 0, que aunque en principio se pensaría que fue primera, no, esta fue después de la primera ley de la termodinámica, de la segunda ley de la termodinámica. Entonces la ley 0 está relacionada con el equilibrio térmico. Por eso es relativamente sencillo, ¿no? Entonces aquí ya no lo voy a hacer que luego un cuerpo está a diferente temperatura y que no sé qué tanto. Un ejemplo de esto es el termómetro. El termómetro. Ya que dos cuerpos están a distintas temperaturas, se lo ponen ustedes, por ejemplo, en la axila, ¿y qué va a pasar? Pues va a llegar al equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Pues cuando ambos cuerpos estén eh, a la misma temperatura. Les voy a poner así en el orden como va, ¿no? Bueno, ascendente. Primera ley. Les digo que esta, pues no es tan importante, ¿no? La ley 0. Primera ley. Esta es, el enunciado es la ley de la conservación de la energía, ¿no? De la energía. La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Entonces, aquí
Al igual y si no lo voy a poner así. En caso general, ya matamos dos pájaros un tiro a diferencia de la, ¿cómo se llama? El libro de Felder, ¿no? Delta E es igual a Q menos W, ¿sí? Donde este delta E, ¿qué involucra? Este delta E involucra delta E, ¿cómo lo maneja aquí? Delta E cinético más delta E potencial más delta U. Entonces, todo esto involucra esto, ¿sí? Ahora, la energía cinética, ¿con qué está relacionada? Y lo voy a leer tal cual. Entonces, aquella debida al movimiento traslacional del sistema como un todo en relación con determinado marco de referencia. O sea, como que le da muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, el chiste es de que la energía cinética, y aquí, antes de continuar, un delta, ¿cómo se define? Un delta en general, es el estado final menos el estado inicial. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se define la energía cinética? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, ahorita lo voy a poner aquí. Esta, a ver, ¿cómo la pone aquí? Esta es mg por z. Mg por z. Y aquí no hay una definición tal cual, pero sí está relacionada. Entonces, aquí, para que haya un cambio en la energía cinética, ¿qué tiene que haber o con qué está relacionada? Con el movimiento. Con esto, ¿verdad? Con la velocidad, ¿sí? Para que haya un cambio en la energía potencial, ¿qué tiene que haber? Una diferencia de altura o una posición, un cambio de la altura. ¿Sí? Aquí no hay una definición tal cual de la energía interna, que es esta la energía interna, pero sí está relacionado con qué? Con la temperatura. Esta es la temperatura. Con la temperatura, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. Supongamos que en un sistema donde está energía potencial, energía interna como que luego se complica un poco. La voy a leer tal cual. Toda la que posee un sistema además de su energía cinética y potencial, por ejemplo, la debida al movimiento de las moléculas en relación al centro de masa del sistema, al movimiento rotacional y vibracional y a las interacciones electromagnéticas de las moléculas, está como que medio enredado, ¿no? Pero en sí, la energía interna está relacionada la temperatura, ¿sí? Entonces, aquí es importante para un proceso, voy a poner para esto, para un proceso infinitesimal, que esto también es importante, que esto luego hay veces que no lo abordan bien algunos libros, por ejemplo, de es igual a delta Q menos delta W. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa esto? Esta es una diferencial exacta. Estas son diferenciales inexactas. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quisiera hacer la integral desde del estado 1 al estado 2, esto sería como, pues, la integral con la derivada, pues en este caso se cancela. Entonces aquí sería la energía, es a partir del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Ahora que tendríamos que evaluar desde el estado 1 al estado 2, esto es igual a E2 menos C1 es igual a delta E. ¿Sí?
Ahora, las diferenciales exactas se integran de manera distinta. 1 a 2, que esto no sé si lo hayan visto, lo hay veces como que no. Hay veces que estas también la manejan en algunos libros como de con rayita. Lo voy a borrar esto porque como que no quedó bien. Así, y con raya. ¿Sale? Entonces, no sé, delta W es igual. Aquí nada de que se cancela. Esto, la integral de una diferencial inexacta va a ser W desde 1 a 2. Y esto no va a ser W2 menos W1, sino va a ser el trabajo que se hizo de 1 a 2, que esto luego también lo manejamos como W. ¿Sí? El trabajo. Entonces, ¿aquí qué quiere decir esto? ¿Cuál es la diferencia? Aparte de que sean diferenciales exactas e inexactas, que esta, por ejemplo, la es una función, y esto al igual y si lo vieron, pues está bien. Y si no, pues también te lo estamos repasando, ¿sí? Función de estado. Aquí, esto solo depende del, del inicio y final. Y final, ahí estaba poniendo. El trabajo es una función. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo, por ejemplo, el caso del diferencial de volumen, la integral desde B1 hasta B2. Aquí, cuando tenemos una diferencial exacta, la integral a partir del teorema fundamental del cálculo, no me acuerdo si el primero parece, se cancela la integral con la derivada de B, pues ya nada más nos queda la B. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar? Esta función en el límite superior menos la función, la voy a poner aquí, B2 menos B1, que es igual a delta B. O sea, a lo que me refiero con que sea una función de estado, solamente depende del estado inicial y el estado final. No me importa a mí cómo haya llegado al estado 2 o al estado 1. ¿Sí? Ahora, se los voy a explicar. Esta, para que vean la diferencia, a ver si con la definición del trabajo, que es una función de trayectoria. El trabajo es una función de trayectoria. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues que como su nombre lo dice, depende de la trayectoria por la cual se lleva a cabo el proceso. Por la cual se lleva a cabo el proceso. Entonces, aquí voy a ver esto. Entonces, a ver si... Esto es importante que lo entendamos, la parte de la diferencia de función de estado y función de trayectoria. Por ejemplo, luego les digo a los chavos, a ver, ustedes, no sé, imagínense que tienen una pelota y la quieren desplazar, la voy a poner con otro color para que se vea, la quieren desplazar hacia acá, esa misma pelota. ¿Sale? Aquí, pues el trabajo es igual a fuerza por X, ¿no? Donde esta es X, que en principio sería aquí, ¿no? Aquí, voy a poner esto. Ahí está. Y aquí también, aquí nada más sería esta es X, ¿no? Ahí está esto. Esta es la distancia. Ahora, si nosotros quisiéramos desplazar esta pelota por esta ruta, por otra ruta, miren, imagínense que me voy por acá, luego aquí, luego acá, y luego llego acá. O sea, es otra, que esto también es lo de las funciones
Esto lo vamos a ver más adelante, ¿eh? No, no tan adelante. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos que, pues, el trabajo sería X1, X2, X3, pero además aquí había una diferencia de alturas, por ejemplo, que estuviera una mesa, que esta fuera una mesa, la bajáramos. El trabajo, aquí va a ser el trabajo 1, ¿cómo va a ser el trabajo 2? O sea, espero que les quede claro a todos que el trabajo 1 va a ser menor al trabajo 2. ¿Por qué? Porque aquí yo nada más la desplacé. Sin embargo, aquí yo tuve que hacer bajarla de la mesa, luego desplazarla, luego volverla a subir. Si están de acuerdo que aquí sí hizo más trabajo, en el trabajo 2, W2. Entonces, esto es similar, les decía, al reactivo limitante que, como su nombre lo dice, es el que limita la reacción. Acabamos el reactivo limitante, se acabó la reacción. Función de trayectoria, nada más tenemos dos. El calor, el trabajo y el calor son funciones de trayectoria. Estos dos. Voy a poner con otro color. Esas son las únicas dos funciones de trayectoria. Sin embargo, las funciones de estado es la energía, bueno, está la entalpía, la energía interna, el volumen, la temperatura, la presión, etcétera. ¿Sale? Entonces, en la función de trayectoria, pues como su nombre lo dice, depende de la trayectoria. Sin embargo, en la función de estado solamente depende del estado inicial y el estado final. Y además, esto es tanto físicamente, y que les decía, luego les digo a los chavos cuando estudian termodinámica, tiene que ver mucho la parte de la lógica al utilizar o al estar estudiando la termodinámica. Tiene que ver pensarle y ver, ¿no? Y luego yo trato de hacer ejemplos prácticos para que le entiendan ya luego la parte de la ingeniería. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, y les leo tal cual, ¿no? La parte del calor, dice, bueno, antes de eso, supongamos que en un sistema de proceso es cerrado, es decir, no hay transferencia de masa a través de sus fronteras mientras el proceso se realiza. La energía puede transmitirse entre un sistema de este tipo y sus alrededores de dos maneras, en forma de calor, que es lo que está aquí, esta, en forma de calor, o energía que fluye como resultado de la diferencia de temperaturas entre el sistema y sus alrededores, que eso también, por ejemplo, lo estaba dando en el curso de transferencia de calor y masa, ¿no? El calor, aquí nada más, el calor es proporcional a la diferencia de temperaturas. ¿Cuál es la fuerza motriz? Esta es una fuerza motriz. Sí, esta es la fuerza motriz, la diferencia de temperaturas. Entre más sea la diferencia de temperaturas, más va a ser la transferencia de energía. ¿Sí? Entonces, la dirección del flujo de energía siempre es de la temperatura más alta a la temperatura más baja. ¿Sí? O sea, de la mayor a la menor. Porque luego me dicen, es de la temperatura caliente a la fría, ¿no? No, pueden ser que las temperaturas estén, no sé, a 5 grados centígrados y la otra esté a menos 20 grados Celsius. Y ambas, pues están frías, ¿no? Entonces, no, es de la mayor a la menor temperatura. Y eso se ve aquí, entonces. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? ¿Cómo lo hacemos para pasar de una proporcionalidad a una igualdad? Para pasar de una proporcionalidad a una igualdad se haga una constante. Y en este caso, por ejemplo, esta es una constante de proporcionalidad. Bueno, aquí está acción. Que este se le conoce, por ejemplo, el coeficiente, ya en transferencia de masa, que eso igual lo van a ver más adelante, de transferencia de calor. Es un coeficiente. Esta se le conoce la ley de enfriamiento de Newton, este cosa. Pero bueno, el calor se define como positivo cuando se transfiere de los alrededores al sistema, ¿sí? Cuando se le está suministrando energía. ¿Sí? Ahora, como trabajo o energía que fluye en respuesta a cualquier fuerza impulsora que no sea una diferencia de temperaturas, o sea, les digo, fuerza motriz o fuerza impulsora, como una fuerza, un torque en momento de torsión o un voltaje, por ejemplo, si un gas expande dentro de un cilindro y mueve un pistón
contra una fuerza restrictiva, el gas realiza trabajo sobre el pistón. Se transfiere energía en forma de trabajo del gas a sus alrededores, los cuales incluyen el pistón. En este libro el trabajo se define como positivo cuando el sistema lo realiza sobre sus alrededores. Sí, eso lo vamos a ver más adelante, que también aquí lo vemos. Sí. Dices signo opuesto, a ver. En ocasiones se emplea una convención distinta, convención de signo opuesto. Sí, o sea, aquí luego hay veces que este signo lo manejan como más, o sea, luego hay veces que lo manejo como más menos, ¿no? Depende de la definición del trabajo de expansión compresión. Entonces, una expresión del trabajo es de trabajo mecánico. Voy a poner aquí. Mecánico. ¿Cómo viene dado? Como, le voy a poner así, delta W es igual a fuerza por dx. ¿Sí? Y nosotros sabemos que para esto también lo podemos trasladar. Presión es igual a la fuerza por unidad de área. Esto despejando la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer el caso de el trabajo de expansión-compresión. Trabajo es igual, no, lo voy a poner así. Ya, lo hacemos así, P de B, y lo integramos, eso sí se acuerdan, esperen que sí. Desde el estado 1 al estado 2, del estado 1 al estado 2, donde necesitamos una expresión, a menos que la presión sea constante, pues ya. Pero si no, por ejemplo, lo voy a poner aquí. Suponiendo comportamiento de gas ideal, PV es igual a nRT, la presión es igual a nRT entre B. Si es una compresión o expansión, vamos a poner una expansión. Expansión isotérmica. Dijimos que el trabajo es una función de trayectoria. Entonces tenemos W desde 1 a 2. Esto es igual al trabajo que va a hacerse de 1 a 2. Y esto es igual al trabajo, ¿no? Entonces por un lado izquierdo. Por el otro lado, aquí tenemos, sustituimos la expresión N RT sobre V por diferencial de volumen desde el estado 1 al estado 2. Entonces, aquí, si es un proceso isotérmico, esto es N las moles, R la constante del gas ideal. Entonces, aquí nada más, esto ya en principio también lo tuvieron que haber visto en termo, ¿no? Entonces, W es igual a N RT por la integral de dB sobre B. Desde el estado 1 lo voy a poner aquí B1 hasta B2. Entonces aquí es N RT por el logaritmo de B desde B1 hasta B2, que esto es igual a N RT. Lo pongo corchetes, mejor, que es la función evaluada en el límite superior menos la función en el límite inferior. Le voy a poner esto, la borrar. Entonces es logaritmo de B2 menos el logaritmo de B1, porque era lo que les decía, ¿no? Yo aquí puedo poner esto, lo pudiera hacer como logaritmo, y lo puedo hacer, ¿eh? B2 menos B1, y de que lo pueda hacer, lo puedo hacer, pero ¿qué creen? Pues está mal. Esto está mal. Entonces esto nada de que, a ver si me lo borro. Eso no está bien. Entonces lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque no está bien eso. Entonces aquí el trabajo de expansión, lo voy a poner con negro para continuar. Entonces el trabajo, por lo tanto, esto aquí me salió.
W es igual a NRT, aplicando las leyes de los logaritmos. Dos, exactamente. Y esa es la expresión para el trabajo de expansión, si no mal recuerdo, porque luego el signo sí. Sí, por ejemplo, yo lo utilizo cuando estoy en termodinámica, a diferencia de este signo negativo, va a ser positivo. Ahí en el libro de Chang de Fisicoquímica lo maneja como positivo y el trabajo de expansión va a ser negativo. Pero aquí es negativo y el trabajo de expansión va a ser positivo. Sin embargo, para la expansión, para la compresión va a ser al revés, signo negativo. ¿Sale? Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar ahorita por el momento. Voy a ver lo de, esto es lo que vamos a ver más en detalle, la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica, ¿para qué nos sirve? Vamos a ver la segunda. Eso no lo vamos a utilizar, pero sí es importante que lo sepan ustedes y que lo recapaciten, aunque déjenme terminar casi casi con la otra. También aquí sale algo importante, que es la definición de la entalpía. Eso sí la vamos a utilizar aquí frecuentemente. ¿Sí? La entalpía, ¿cómo se define? Como U, la energía interna, más el producto PV. La voy a encerrar con otro color. Voy a poner aquí esta es la entalpía. Esta es la energía interna. Es el producto P por B, ¿no? Entonces, cuando utilizamos la entalpía, cuando es un proceso A, P constante, que eso también se lo estaba diciendo a los chavos, si no me recuerdo, balance de materia. Esto es A, B constante. Ahora, estrictamente, lo voy a poner CP es igual a la parcial de H con respecto a T. Todo esto es a presión constante. Esto es CD, es igual a la parcial de U con respecto a T, a B constante. ¿Sí? Me voy a hacer un poquito más para acá. Entonces, en el libro de Felder lo toma esto como CP es igual a la derivada de H con respecto a T. O esta, la CB es igual a la derivada de U con respecto a T, a B constante. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una derivada parcial y una derivada total? Pues que la derivada parcial es cuando, a ver, espérame, H es igual a H, que es función de qué? De T y P constante. Pero aquí, como la presión se mantiene constante, la podemos escribir como H es igual a H, función solamente de la temperatura, ¿sí? De manera similar aquí, la energía interna es igual, U es función de temperatura y del volumen, pero como el volumen es constante, esta la podemos escribir como una derivada total. U es igual a U, función solamente de la temperatura. Esto no sé si igual lo vayamos a ver más adelante, es más que si lo vamos a ver. Pero bueno, estas expresiones, me voy a quedar nada más con este caso, ahorita van a ver para qué. Entonces lo voy a poner en negro. Esta es una ecuación diferencial, entonces, ¿puedo separar variables? No, es que esto no me gusta que me... Bueno, la voy a poner aquí, CP por DT, esto no le hagan caso, es igual a DH. Integramos de ambos lados, desde el estado 1 al estado 2 y del estado 1 al estado 2. Aquí me refiero al estado 1 al estado 2, me estoy integrando con respecto a la temperatura. Ahora, en el mejor de los casos, y más facilita para explicárselos,
Esto es constante y lo saco de la integral. Entonces, esta expresión, y la voy a voltear. Entonces, esta, les decía, la integral de una derivada a partir del tema fundamental del cálculo, lo puedo cancelar. Entonces, aquí yo puedo hacer h desde 1 al estado 2 es igual a Cp por, bueno, la voy a poner, ¿no? De la integral de dt de manera similar de 1 a 2, se cancela. Entonces aquí es Cp por, le voy a poner aquí t de 1 a 2. Entonces aquí nada de que es 2 menos 1, ¿eh? Aquí sería h2 menos h1 es igual a Cp por T2 menos T1. Entonces, aquí lo que podemos hacer es tener la expresión de que delta H es igual a Cp por delta T. Entonces, aquí esto quedaría aquí. Ahora, nosotros tenemos también otra definición de las propiedades intensivas y las propiedades. Me voy a alejar un poquito esto aquí, nada más lo voy a dejar esto así. Eso. Entonces, tenemos propiedades intensivas, lo voy a poner acá. Intensivas y propiedades extensivas. Entonces, propiedades intensivas, ¿qué quiere decir? ¿No? De materia. Por ejemplo, densidad, viscosidad, Temperatura, temperatura exactamente, presión. ¿Cuál otra? Eh, viscosidad, ya está, viscosidad, densidad, presión, temperatura. ¿Cuál otra? Tensión superficial, bueno, entre otras, ¿no? Etcétera. Ahorita vamos a ver otros. Entonces, las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Ejemplos. entropía, No. Ah, bueno, aquí también es bueno, entropía, bueno, al igual sí, ¿eh? Entropía, volumen, volumen, fuerza de la segunda ley de la termodinámica, la masa, el área, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las que nos interesan más? ¿Las propiedades intensivas o extensivas? Pues las dos, ¿no? No, las nos mismas. interesan las propiedades intensivas, porque nosotros no queremos, por ejemplo, yo si quiero calentar, por ejemplo, un litro de agua y quiero calentar 5 litros de agua, ¿dónde voy a necesitar mayor cantidad de energía? Pues en la de 5 litros de agua, ¿sí? Entonces yo no quiero que dependa de la cantidad de materia, ¿sí? O sea, yo nada más requiero ver esto por cada kilogramo de agua, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces no. Ahora, entonces son las propiedades intensivas las que nos interesan, las que no dependen de la cantidad de materia. Entonces, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo obtener una propiedad intensiva? Y aquí viene lo de la definición. No, aquí esto está mal. A ver, déjenme ver. La densidad de la definición es igual a la masa sobre volumen. Es una propiedad intensiva en términos del cociente de dos propiedades extensivas. La presión es igual a la fuerza. Esta es una propiedad intensiva. Está en términos de dos, esta es área, ¿eh? De dos propiedades extensivas. Entonces, ¿cómo pasamos de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, que es la que nos interesa? Pues dividiéndola entre una propiedad extensiva. Entonces, es lo que tenemos. Volumen, por ejemplo, específico es igual al volumen sobre el número de moles. Entonces, volumen
molar puede ser o específico. Entonces, esta es una propiedad intensiva. ¿Sale? Entonces, esto para qué estoy diciéndolos. Por ejemplo, CP, también nos interesan las propiedades intensivas. Entonces sería CP entre el número de moles. De aquí puedo hacer yo que CP es igual al número de moles por la capacidad calorífica específica. Entonces aquí yo puedo hacer es N por la capacidad calorífica específica por delta T. Entonces aquí la escribo, no la vuelvo a reescribir. Delta H es igual a N por CP, donde estas capacidades caloríficas ya están tabuladas, delta T. Entonces, aquí implícitamente, ¿qué estamos determinando? Pues nosotros sabemos que a presión constante, Q P es igual a delta H. ¿Sale? Entonces, aquí lo que estamos calculando es implícitamente el calor que se requiere a presión constante en términos de qué. Y ahí viene lo de las variables termodinámicas. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? Esto es importante, les digo, porque vamos a abordar este tema acá. Variables termodinámicas son las que se pueden medir experimentalmente y de ahí medir experimentalmente, pues podemos sacar, determinar el calor, la entalpía, todo eso. Entonces, por eso es importante el estudio de la termodinámica. ¿Cuáles son? La presión, el volumen y la temperatura. Además de, puede ser la cantidad de materia. Aquí, esto, ¿cómo pasamos de moles a masa? Pues a partir del peso molecular. Peso molecular es igual a la masa entre el número de moles. ¿Sale? Pero estas son las variables termodinámicas, eso que les quede claro. Las que podemos determinar experimentalmente. ¿Cómo medimos la presión? Pues puede ser con un manómetro. ¿Cómo medimos el volumen? Pues con una bureta o probeta o lo que sea, ¿no? ¿Cómo medimos la temperatura? Entonces, aquí lo voy a hacer un poquito más complicado, esto de la determinación del delta H. O sea, les digo, esto es importante que lo tengamos en cuenta, esta definición, porque esto lo vamos a ver más adelante. Esta CP o CB. ¿Cuándo utilizamos la entalpía? Pues cuando es un proceso a presión constante. ¿Cuándo utilizamos la energía interna? Cuando es un proceso a volumen constante. Entonces, aquí en el mejor de los casos, en el caso menos complicado, es cuando el CP no es función de la temperatura. Pero luego también estaban diciendo, por ejemplo, si no mal recuerdo, para gas monoatómico, gas mono, por ejemplo, el neón, gases de ese tipo, CB, si no mal recuerdo, CB es igual a 3 medios de R. Y para gases ideales, CP es igual a CB más R. Entonces sería, si CB es 3 medios de R más R, entonces esto es igual a 5 medios de R. Bueno, aquí esto lo voy a borrar esto para que vean, ¿no? O sea, CP para gas monoatómico es igual a 5 medios de R. Y esto tampoco, me imagino que no saben por qué sale esto. CP es igual a CB más R. Eso es para gas ideal, ¿eh? La voy a hacer rápidamente aquí, miren. O sea, de la definición de la entalpía, H es igual a U más PB, para que vean que por qué sale este CB es igual a CP es igual a CB más R. DH, bueno, aquí lo puedo hacer específico, todo, volumen específico. Entonces, yo aquí puedo sacar la derivada de H a todos los términos, es igual a DU más la derivada de PB específico. Entonces, suponiendo gas ideal, PB es igual a NR
T. Entonces, yo si paso esto dividiendo, quedaría como PB específico igual a RT, ¿no? Entonces, esto PB específico es, o sea, de aquí a acá, suponiendo comportamiento de gas ideal, es DH específico es igual a DU más DRT. Entonces esto es una constante, sale de la derivada, ¿sí? Entonces aquí sale como DH específico, aunque aquí, a ver, déjenme ver. Sí, esto es igual a DU, es que ya me estaba aquí, más R dt. Entonces, aquí miren, lo voy a dividir todo esto, o lo voy a multiplicar por 1 entre dt. Entonces aquí sería dh específico en dt con respecto a t es igual a du en dt más r por dt en dt. ¿Cuánto vale eso? Esto vale 1, ¿verdad? Lo voy a subir. Yo también me voy para acá, ¿eh? No me voy a dejar, no me voy a dejar de esto, del CP. Pero dH en dt es igual a ¿qué? Pues esto sería el específico, el calor específico a presión constante. CP, O, ahí está, específico igual a CB específico más R. Por si no lo sabían no lo habían visto bien, CP es igual a CBR, que es esta misma ecuación que tenemos. Suponiendo comportamiento de gas ideal. ¿Cuál es mayor? Pues CP. Y un ejemplo práctico. Luego les digo a los chavos, con una express cerrada, pues es como si fuera volumen constante. Y van a cocer frijoles con la olla tapada y con la olla abierta, en dos mismas flamas, las flamas que estén a la misma intensidad. ¿Dónde van a necesitar mayor cantidad de energía? Pues el de la olla destapada. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí está. Entonces, este es para la deducción del CP es igual a CB más R, siempre y cuando tengamos comportamiento de gas ideal, que es este caso, ¿no? Aquí específicamente es gas ideal. Ahora, en dado caso, estas constantes están en los apéndices que van a depender de qué? Pues de la sustancia, puede ser gas, líquido, ¿sí? Entonces, esas constantes ya están dadas, son números, ustedes no las pongo. Aquí viene también lo del análisis dimensional. Entonces, por ejemplo, la capacidad calorífica tiene unidades de, por ejemplo, Joule sobre mol Kelvin, ¿no? Por ejemplo, y aquí estoy dejando, mol Kelvin. Esta la voy a poner aquí. ¿Qué unidades tiene? Ah, pues debe ser dimensionalmente homogénea. Este debe tener unidades de Joule sobre mol Kelvin. La temperatura va a estar dada en Kelvin, ¿sale? Entonces, B, ¿qué unidades tiene? Pues va a tener unidades de Joule. Aquí se lo estoy haciendo un poquito más rápido. Mol Kelvin al cuadrado. Para que multiplicarla por Kelvin se cancele y esté Joule sobre mol Kelvin. Ahora, C, ¿qué unidades va a tener? Pues de manera similar, Joule sobre mol Kelvin a qué? Al cubo. ¿Sale? Para que multiplicarla por Kelvin al cuadrado, pues se cancele y nos quede Joule sobre mol Kelvin. Y ahí viene lo del análisis dimensional que se ve en balance de materia al inicio del curso. ¿Sí? Bueno, entonces, suponiendo ahora que no es constante, pues se complica un poco, pero pues tampoco es para decir, ay no, qué difícil y que no sé qué tanto, porque luego hay veces que sí, créanme, que se complica la vida, no sé por qué, pero bueno, entonces voy a hacerlo ahora que sea esta. Ah, bueno, aquí debería ser específica, ¿eh? Porque es Joule sobre mol. Entonces vamos a dejarla específica y ya, porque es por mol, ¿sale? Entonces aquí sería
CP en esta ecuación, pero lo que vale CP es A más B por T, no. Aquí está, más C por T al cuadrado. Y todo esto desde 1 hasta 2 de T es igual a la integral de 1 a 2 de H. Sí, voy a mover la pizarra. Entonces, esto nada más lo voy a cambiar, lo voy a intercambiar. Entonces, de este lado, pues ya vimos que era delta H, que es igual a H2 menos H1, y esto va a ser específico. Específico, específico, específico H1. Entonces aquí pues ya nada más lo que tendríamos que hacer es separar las integrales de 1 a 2 de A de T más la integral de 1 a 2 de B T de T más la integral de 1 a 2 de C T al cuadrado de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Entonces, esto sale. Esto sale del integral porque es constante, es un número. ¿Sí? Entonces me voy a la integración. Está relativamente sencilla, entonces delta H es igual a A por T2 menos T1 más B por T. No, aquí es T entre 2. Lo voy a hacer así, ¿no? Desde 1 hasta 2 o T1, T2 más C por T al cubo entre 3 desde T1 hasta T2, que era lo que les decía también ayer en el resumen de matemática, ¿no? Le decía en el video pasado. Entonces, delta H es igual a por T2 menos T1 más un medio. Digo, está un poquito más complicada, pero es en sí lo mismo, ¿no? Nada más utilizamos la parte esta de el cálculo T2 menos T1 más Doctor, entre 3. le faltó poner T al cuadrado. Ah, sí, cierto, perdón, cierto, cierto. Mira, sí, por eso se me está pasando. Entonces aquí es, gracias, 2. Ah, luego le aprieto sin querer en la goma. Ahí está, ¿verdad? Entonces, C entre 3 por T2 al cubo menos T1 al cubo. Aunque sea un poquito más largo, es queda pues de manera similar, ¿no? Entonces, ahí está, delta H, y ya lo podemos tener este valor. Ahora, ya, continuando con la parte de la segunda ley de la termodinámica, luego les digo a los chavos, hay otro libro que se llama, el autor es Cengel o Cengel. Ese autor, yo casi como que parece que soy su fan porque sacó libro de termodinámica, mecánica de fluidos, transferencia de calor y masa. Y esos, aunque luego son muy parecidos, son, ¿cómo se llama? Son diferentes, ¿no? Pero bueno, tiene algunas cosas, similares. Ahí está. Entonces, vamos a ver lo de la segunda ley de la termodinámica. Y les decía, en el libro de Sengel, es como si tuviéramos un circuito. Miren, así nada más. Este es un circuito A, B, y lo voy a poner aquí de otro color. Ahí está. Entonces, esta lo que representa es la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. De la termodinámica. Ahí está. Entonces,
Por ejemplo, voy a ver, otra nada más. Así lo pone ¿cómo se llama? Cengel. Les digo, aquí está. Si está funcionando la primera ley y la segunda ley no, o sea que estuviera conectada, pues no va a haber aquí la fuerza motriz es VA menos BB, entonces no va a haber paso de corriente. De manera similar, mira, no, aquí tengo. Ahí está, ya está. A, lo voy a poner así rápidamente, a ver, espero. No, no. Ahora, por otro lado, si la segunda ley de la termodinámica funciona, pues no va a haber paso de corriente. Entonces, estrictamente hablando, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pues tiene que estar las dos leyes de la termodinámica para que haya un flujo de corriente. Así lo pone Cengel. Si no, no se lleva a cabo el proceso de paso de corriente, VA menos BB. ¿Sale? Bueno, entonces, rápidamente, la segunda ley de la termodinámica, ¿para qué nos sirve? Saber si un proceso es o no espontáneo. Aquí lo que nos dice, por ejemplo, el libro de ¿cómo se llama? Chang. Es esto, miren. Esto no va a ser espontáneo. Esto va a ser espontáneo. Y lo contrario, bajo esas mismas condiciones, es no espontáneo. Un ejemplo práctico es el del hielo. Ustedes tienen hielo en la mano, ¿qué va a pasar? Pues se va a derretir espontáneamente, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer para que pase lo contrario? Pues no por obra del Espíritu Santo se va a convertir en hielo, más que bajando la temperatura, puede ser un caso, y por eso las variables termodinámicas, la presión, el volumen o la temperatura, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la segunda ley de la termodinámica. Ahora, ¿cómo lo podemos ver matemáticamente hablando? Y esto les digo, esto nada más como que un breviario para que recuerden, porque esto no lo vemos aquí en el curso de balance de energía, pero sí es importante, delta S del universo, que está definido como delta S del sistema, más delta S de los alrededores, tiene que ser mayor o igual a cero, ¿sí? Si es mayor, el proceso es espontáneo. Si es igual a cero, estamos en el equilibrio, y si es menor a cero, no va a ser espontáneo. Que luego hay veces que lo maneja como reversible y irreversible, ¿no? Pero yo luego lo veo así como que si es mayor a cero, pues ya, es proceso espontáneo. Esa es una de las ecuaciones. Otra de las ecuaciones, y esto nos sirve para saber si el proceso es espontáneo. Delta S, ¿y esto con qué está relacionado? La entropía, pues con el desorden. Con el desorden. A mayor entropía, mayor desorden. Entonces, ¿cuál es el estado de la materia que tiene mayor desorden? El gaseoso. Luego el líquido y luego el sólido. Entonces, delta S es igual a Q sobre T. Entonces, esa es la otra expresión que se utiliza. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿El universo, el sistema o los alrededores? Pues el sistema. Entonces, tenemos que se hace un análisis para referirnos al sistema. Esta expresión también la referimos acá, la utilizamos acá y llegamos a la expresión de la energía libre de Gibbs como criterio de espontaneidad para un proceso físico, porque luego a veces, no, me dicen aquí, no, es que es para, si la reacción química se lleva a cabo, quién sabe qué, no sé qué tanto. No, las leyes termodinámicas no nada más se restringen para procesos químicos, no es para procesos físicos, químicos, no importa. Entonces no especificar que si la reacción o no sé qué tanto. ¿Sale? Bueno, entonces aquí tenemos el criterio de espontaneidad, cambia la dirección de esta diferencia, entonces va a ser a cero. Entonces, si es menor a cero en un proceso, le voy a poner aquí proceso
y proceso químico. Que era lo que les decía, ¿no? En una reacción relativamente sencilla A que da B, entonces tenemos tres casos: delta G menor a 0, delta G igual a 0 y delta G es mayor a 0. Entonces, proceso físico sería espontáneo. Equilibrio y no espontáneo. Para un proceso químico, les decía, A que da B, A está en equilibrio o reversible. Ahí está. Y el otro, si es positivo, ¿sí? Recordando la definición, G es igual a H menos TS. ¿Por qué se utiliza más como criterio de espontaneidad la energía de Gibbs? Porque está involucrada, y esto por si no lo sabían, la entalpía, y la entalpía la utilizamos cuando un proceso se lleva a cabo a P constante. Esto ténganlo en cuenta. Por ejemplo, también tenemos otro criterio de espontaneidad que es delta A. No, este lo voy a borrar porque ahí no se me ve. Delta A, que es la energía libre de Helmholtz, de manera similar. Esto es considerando solamente el sistema. Esta y también esta. Nada más que aquí la definición de la energía libre de Helmholtz es igual a U menos TS. ¿Por qué utilizamos U? Porque es a volumen constante. ¿Sí? Entonces, principalmente es eso, ¿no? Y también para un proceso químico nos sirve para saber la conversión al equilibrio o lo máximo. Entonces, la termodinámica, eso también que lo tengan presente, 100% así. No involucramos el tiempo en el cual se lleva a cabo el proceso. Aquí no importa el tiempo que se lleva a cabo la reacción de A a B o de B a A o lo que sea. Nos da los límites. O sea, aquí, por ejemplo, en la parte química, nos va a decir la conversión al equilibrio. Y no vamos a aproximarnos, es como el ciclo de Carnot. Yo no me metí en el ciclo de Carnot, pero nos va a dar la eficiencia máxima el ciclo de Carnot. Ninguna máquina se va a aproximar a lo que nos dé el ciclo de Carnot. ¿Sale? Bueno, entonces, la tercera ley, esto nada más así rápidamente. Y la tercera ley de la termodinámica, que yo también la veo muy rápidamente, de la termo, nos dice rápidamente, es límite cuando la temperatura tiende al cero absoluto, 0 Kelvin, de la entropía es igual a 0. O sea, ¿qué sustancia es? Sustancia cristalina pura y perfecta. Pura, perfecta. ¿Cuál es la sustancia que se puede aproximar a esto? Por ejemplo, el diamante. ¿Sale? Entonces, esa también, la ley cero y la tercera ley de la termodinámica, yo las veo rápido. ¿Por qué? Porque las más importantes son la primera y la segunda ley de la termodinámica. ¿Sí? Como está acá en este diagrama que les puse, es importante. ¿Sí? Bueno.